Senadora, usted recién tocó la reforma laboral y es bien interesante lo que ha pasado. Ha sido una pega bien compleja. Recién ahora, usted me lo decía recién porque no alcanzaba a ver qué es lo que había pasado, que efectivamente se votó en la comisión y que debería pasar mañana a la sala del Senado. Por fin, digamos, porque se demoró harto. A mí me gustaría saber cómo sintió que jugó su rol, porque usted tenía una posición y senadores de su mismo partido tenían una posición contraria. Y la discusión estaba bien intensa, bien ruda. Me refiero a usted y por otro lado estaban los hermanos Walker, Ignacio y Patricio Walker y también Andrés Saldívar. ¿Cómo vivió usted personalmente, y lo voy a plantear así, este enfrentamiento con senadores que son de su propio partido? Mira, yo estoy muy tranquila con mi postura, con lo que he hecho en la reforma laboral. Yo, Beatriz, he estado en la Comisión de Trabajo, estuve los 8 años en la Cámara, ¿no es cierto?, como diputada, ahora en el Senado, y por lo tanto siempre he tenido una historia de defensa de los derechos de los trabajadores. Y entiendo que esta reforma es más bien actualizar nuestra legislación para fortalecer la negociación colectiva. O sea, usted dice no es nada revolucionario. O sea, no, sí, pero ¿quién puede decir algo distinto si en este país el 10% de los trabajadores con suerte negocian colectivamente? Y sabemos cómo la práctica antisindical es parte de la cultura a veces al interior de la empresa. Uno dice, en esto yo nunca generalizo, hay quienes lo hacen muy bien, hay buenos empleadores, pero desgraciadamente no son la mayoría. Entonces nosotros necesitamos fortalecer el sindicato. Eso es lo que hace esta reforma. Darle titularidad al sindicato, reconocerlo como la instancia en que los trabajadores negocian, se sientan a la mesa, derecho a huelga. O sea, ¿en cuántas huelgas uno ha estado? Y es puro desgaste para los dirigentes, porque finalmente se reemplaza. ¿Cómo modernizamos relaciones laborales ahí? ¿Se decepcionó con la postura que tomaron los senadores de su partido? Y yo, mira, en eso estoy muy tranquila porque siento que he sido muy coherente, sin hacer escándalo, en forma respetuosa. Yo he defendido mi postura. He trabajado en esto además con mi partido y en eso yo quiero ser muy clara. La postura que yo he defendido en materia laboral ha sido la postura oficial del Consejo Nacional, de la Comisión Político-Técnica de la Democracia Cristiana, de nuestro Congreso Ideológico, y creo que es una postura que tenemos que defender. Yo lamento que dentro de la democracia cristiana esto haya significado muchas veces roces fuertes y sobre todo a veces una discusión que se da más a través de los medios que internamente, porque nosotros podemos tener diferencias, pero creo que es muy importante tener los espacios hacia adentro para trabajarlas, ¿no es cierto? Y salir ojalá en una misma postura. Ahora, yo voy a seguir defendiendo mi opinión y si tú me preguntas hoy día, logramos aprobar las indicaciones del gobierno. Creo que hemos hecho todos los esfuerzos para ir generando un acuerdo para que esta reforma salga adelante y porque ya no la podemos seguir dilatando. Senadora, voy a entrar a aspectos específicos de la reforma. Le voy a preguntar también si, y perdón que lo pregunte así, si le hicieron bullying en su partido porque usted estaba en una postura, otros senadores que son peso pesado de la democracia cristiana estaban en otro, no quiero ser peyorativa con esto, pero eso se nota en las discusiones. Le voy a preguntar en unos segunditos, vamos a hacer una pausa aquí en Entrevista Verdadera y ya volvemos. Sigue en Entrevista Verdadera, estamos conversando con la senadora de la Democracia Cristiana, Carolina Goich. Senadora, yo le decía si es que le habían hecho bullying en su partido, porque tenía una postura, usted estaba como a un lado de la mesa y al otro lado estaban Ignacio Walker, estaba Andrés Saldívar. ¿Sintió un poquito de bullying? Sí. Pero mira, en eso me dan lo mismo las presiones, no tengo ningún problema. Me ves tranquilita, pero no tengo ningún problema en defender mis posturas e incluso en hacer el trabajo que hemos hecho, pero de generar acuerdos. ¿Hay decepción de esta postura que tienen los otros? Por algo que usted misma decía, esto es algo que defiende el partido, no soy yo que lo defiende, sino que es algo que en el partido se ha discutido. Mira, yo siempre recuerdo cuando discutimos el postnatal. Recuerdo la extensión a 6 meses que nos costó tanto. Y ahí vivimos un poco lo mismo al principio, cuando nos decían que no iban a contratar más mujeres, que esto iba a ser lapidario para las mujeres en edad fértil. Y acuérdate que defendimos nuestra postura firme, ¿no es cierto?, hasta que convencimos, yo creo, a todos los actores económicos y a muchos que eran detractores del proyecto de que esto era bueno para las mujeres. Yo creo que aquí sucede lo mismo, y es la historia de los proyectos que son más pro trabajador. Siempre van a tener la oposición del mundo empresarial. A mí me extrañaría que el empresariado aplauda
aplauda una reforma laboral de este tipo. Y eso indica que vamos por el camino correcto. Y yo estoy segura que una vez que se implemente nos vamos a dar cuenta que fue una buena reforma. Y me hubiera encantado ver a la democracia cristiana en eso más firme, más sólida, más unidos detrás de la defensa de los trabajadores. Uno de los puntos de discusión, porque son varios más y ahí lo voy a preguntar, tiene que ver con el reemplazo en huelga y esta frase de adecuaciones necesarias, que inmediatamente uno dice, bueno, como funciona la legislación en Chile, cuando se deja una pequeña ventanita abierta, se aprovechan para que la ley quede en nada. A su juicio, ¿se respeta el que no exista reemplazo en huelga? Efectivamente. Hoy día lo señalaba la ministra con mucha claridad, las adecuaciones necesarias no son cualquier adecuación, ¿ya? No puede un empleador llegar y cambiar de local a un trabajador, no puede contratar con la bolsa de horas extra a alguien para hacer reemplazo, no se trata de eso, todo eso está delimitado como práctica desleal y por lo tanto tiene sanción. Lo que busca esa indicación es permitir o garantizar que los trabajadores que no están en la huelga cumplan las funciones que están establecidas en sus contratos. ¿Y era necesario garantizarlo si ya tenían una disposición de contrato y además no están en la huelga? Bueno, esto tiene que ver con cómo tú cautelas el derecho a realizar su trabajo a aquellos que no están en la huelga. ¿O fue ceder en eso en una negociación? Claro, uno podría decir cedimos, pero también tiene que ver con la proporcionalidad y sobre todo pensando en situaciones en que un sindicato pequeño puede estar en un área estratégica. Uno dice, lo importante es que esto no abre el espacio para el reemplazo interno. Nosotros nos abrimos ahí, más bien flexibilizamos, permitiendo adecuaciones de turnos y horarios, pero siempre dentro de esta lógica. Y yo creo que eso es lo importante. Algunos han tratado de decir que esto tiene otro objetivo, pero no en eso está enmarcado. Hoy día creo que la discusión, que para nosotros es la historia de la ley, que es muy importante en el momento de la interpretación, ha quedado claramente zanjado ese punto. No terminarán en tribunales, que era lo que se había Hay casos que van a terminar en tribunales, pero también porque en esto no puede haber algo que sea tan blanco y negro, porque hay distintas situaciones y dependen. Uno decía ahí cómo se entiende, por ejemplo, la habitualidad de las funciones. Hay funciones que pueden ser habituales, pero que se realizan una vez al año, para un trabajador que lleva 6 meses y no la ha efectuado. Entonces hay situaciones distintas. Lo importante es, en la ley es que quede claro el principio, ¿ya? Y el principio es que esto no es para vulnerar o debilitar la huelga, no es para reemplazar a los trabajadores que están en la huelga. Entonces, en ese sentido, se cumple con el objetivo de tener huelga efectiva en nuestro país. El proyecto pasa a sala. Pasa a sala, lo vamos a ver mañana. En la mañana partimos a las 11, en la tarde y seguramente el jueves para votarlo y ojalá que la Cámara de Diputados pueda verlo la próxima semana. ¿El Senado votará la nueva mayoría todo en línea? Mira, hay algunas cosas donde hay algunas diferencias, pero yo creo que en esta etapa y después de más de un año de discusión, lo que corresponde es apoyar al gobierno. O sea, aquí la presidenta ha firmado las indicaciones y creo que ha habido suficiente espacio de discusión. Hay muchas cosas, Beatriz, que lamentablemente en esta discusión no se han visibilizado y que yo creo que son muy buenas. Te planteo una. Aquí una de las cosas que se incorpora en la reforma es la posibilidad de pactar entre el sindicato y el empleador en el caso de jornadas especiales, la posibilidad de tener 3x4 durante la semana, o sea, 4 días de trabajo y 3 de descanso, que en algunos sectores puede ser muy atractivo, pero también un pacto especial para los trabajadores que tienen responsabilidades familiares, que tienen hijos a su cuidado, mujeres y hombres, para que puedan hacer parte de su trabajo en la casa, parte del trabajo en la empresa. Siempre con el acuerdo del sindicato, porque eso lo que cautela es que no sea abuso, ¿no es cierto? Porque tú tienes a la organización detrás. Y yo creo que esos son avances relevantes. Creamos el Consejo Superior Laboral, que es una instancia tripartita, donde están representados el gobierno, representantes de los trabajadores y de los empleadores para discutir los temas laborales. Avanzamos en la titularidad del sindicato, eso se zanja, ya no están los grupos negociadores, que era esto que se creaban cuando había una negociación, sí, claro, y que muchas veces eran más afines al empleador. El empleador ya no va a poder extender los beneficios al día siguiente de terminar la negociación colectiva, como se hacía hasta hoy. Entonces la gente decía, ¿para qué voy a estar en un sindicato si finalmente voy a obtener los beneficios? Todas esas cosas yo creo que son pasos importantes, probablemente no suficientes si tú lo miras desde el mundo del sindicalismo, pero sí pasos relevantes que hay que consolidar en esta reforma.